les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando. Hoy viernes 27 de diciembre en este estudio diario llevando por título Palabra Fiel, estando en Apocalipsis 21 del 1 al 8. Así dice la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra fiel. El día de hoy nos encontramos con este pasaje. Pues Apocalipsis tiene muchos pasajes que son conocidos y Apocalipsis 21 es uno de ellos. Destaca por lo que es su profecía específicamente para el final de los tiempos e inicio de nuevos tiempos, abordando y hablando específicamente de lo que son los cielos nuevos, la tierra nueva, la renovación de todo lo corruptible que vemos, y ahora en una creación perfecta donde ya no habrá más pecado ni pesar. Y vamos a estar viendo 3 puntos, y en el primero, palabra fiel, 1, de esperanza en Dios. Nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso es algo que está profetizado desde el Antiguo Testamento, en Isaías 65, 17 y en Isaías 66, 22. Está la profecía que Dios va a renovar, va a cambiar lo que son estos cielos, esta tierra, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros apreciamos, que vemos ese hermoso amanecer, que vemos el pasto verde, vemos las montañas, todo lo que vemos de la creación, que pues está corrompida a causa del pecado, ya no va a estar más, sino que va a ser renovada. Es más, recordemos lo que estábamos estudiando el día de ayer, que el gran trono blanco y el que estaba sentado ante él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mencionan los comentaristas al respecto que este pasaje complementa con lo que estamos viendo el día de hoy, el versículo 1, porque nos dice que el cielo y la tierra huyeron delante de quien estaba sentado en el trono. Mencionan que el cielo y la tierra fueron destruidos por el poder de Dios, y ahora viene una nueva creación por parte de Dios. Juan nos sitúa en diversos momentos a través de este pasaje, porque nos dice acá en primer momento: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primero pasó, el cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es una creación completamente nueva. Por el poder de Dios será renovado absolutamente todo. No solamente el pecado será juzgado, no solamente los pecadores serán juzgados, y Satanás y sus colaboradores serán juzgados y serán enjuiciados y encadenados. No solamente eso, sino todo esto corruptible tiene que ser destruido para dar paso a algo que es perfecto, y todo mediante Dios. Y nos dice el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En este momento se nos dice no solamente que el cielo y la tierra eran nuevos, nos dice que la creación fue renovada. Es más, recordemos lo que nos dice en Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No solamente nosotros, como creyentes, seremos librados de las consecuencias del pecado, de los pesares del pecado, sino que la misma creación también será librada. Dios librará a la creación en su grande misericordia. Y no solamente ello, sino que establecerá una ciudad
donde no haya pecado, una nueva Jerusalén, la cual va a descender del cielo. O sea, es una ciudad que Dios ha creado y dispuesto, y en la que los moradores van a estar con esa disposición de adorar a Dios. Es una ciudad llena de la gloria de Dios y dispuesta para adorar a Dios. Y dice el versículo 3, oí una voz del cielo, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios destruirá el pecado, sus consecuencias, y aperturará lo que es una comunión inquebrantable con los que son salvos, con sus redimidos, con aquellos que se hayan mantenido firme a pesar de las dificultades de esta vida, a pesar de las complicaciones, a pesar de las mismas tentaciones que sufrió. Todo lo que hemos leído a lo largo de Apocalipsis, todas las situaciones de la historia que hemos visto, que hemos vivido, Dios va a recompensar a sus redimidos con una comunión inquebrantable. De manera que ya no habrá ninguna separación, porque nos dice, se emplea aquí ya términos del Antiguo Testamento. Habrá un tabernáculo, y el tabernáculo, recordemos que era esa construcción, era esa tienda en la que moraba la presencia de Dios, y donde los sacerdotes levitas elevaban lo que es una adoración a Dios, y el pueblo se acercaba para ofrecer sacrificio para perdón de pecados. Ya no habrá nada de eso. El tabernáculo del Antiguo Testamento era un tipo y figura de lo que es realmente ese tabernáculo. La intención es que Dios va a ser el mismo templo. Esa es nuestra esperanza. La palabra fiel que estamos leyendo en este momento nos da la esperanza en Dios de que todo será restaurado. Ya no habrá más pesar, ya no habrá más pecado, y ahora vamos a estar con Él en una conexión ininterrumpida. Y eso lleva al segundo punto, palabra fiel 2 de la obra de Dios. Y no solamente se va a quedar en eso, sino que nos dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La expresión aquí que nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, o sea, de los ojos de los creyentes, de los ojos de aquellos que han sido salvos, que han pasado la tribulación, que no han negado, que no han renegado su fe, dice que Dios enjugará toda lágrima. La expresión pone de manifiesto la ternura y la compasión de Dios con los que son suyos. Y recordemos, Dios tiene un cáliz donde se están concentradas todas las oraciones de los justos. Y nos dice acá, y en esas mismas oraciones donde nosotros hemos llorado, donde nosotros hemos expresado nuestras carencias, nuestros pesares a Dios, Dios lo va a enjugar todo el dolor, pero no solamente va a enjugar toda lágrima, sino el motivo de las lágrimas. Dice, no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las consecuencias y pesares del pecado serán eliminadas. Dios nos librará de ello. Ya no habrá por qué preocuparnos al respecto. Esa es una esperanza, pero también nos muestra la obra misericordiosa de Dios para con nosotros, que por más que sintamos ahorita que no podemos, por más que sintamos desesperación, que sintamos principio de ansiedad, que sintamos que ya no podemos con nuestra vida, que ya no podemos con esa situación, que me duele la partida de esta persona que tanto amaba, que me duele ya no volver a verlo, que me duele problema no resuelto, esta situación de trabajo que se venía dando, pero que ya no se va a dar, todo dolor. Dice que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque todo habrá pasado. La obra de Dios es perfecta. No solamente regenerará la creación, no solamente nos permitirá una conexión ininterrumpida con Él, sino que también nos librará de aquellas consecuencias del pecado. Y nos dice el verso 5, y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Posiblemente el apóstol Juan quedó sorprendido, se quedó sin palabras, se quedó estupefacto y viendo, Dios va a hacer todo eso, todo lo que hemos sufrido, y no es en vano. Dios nos conoce y Él entiende todos nuestros pesares.
Dios nos los va a quitar, Dios nos los va a enjugar. Ya no vamos a sentir estas complicaciones en nuestros corazones. Y le dice el que estaba sentado en el trono: yo hago nuevas todas las cosas. Escribe. Estas palabras son fieles y verdaderas, no porque Juan tuviese duda, sino para que nosotros no tuviéramos absolutamente duda alguna. Dios hace todo nuevo, tanto en el carácter como en la creación. Todo lo que Dios ha prometido será hecho, porque dice, son palabras fieles y verdaderas. Y nos dice el verso 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nos dice acá que hecho está. Eso es algo que se va a cumplir, pero que Dios ya lo hizo. Estamos esperando nada más el momento de dicho cumplimiento, pero es algo que es fiel, es algo que es verdadero, es algo que Dios ha prometido. Y nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Un autor apellidado Kert, él dice lo siguiente: Dios es el principio, el fin y la meta de la existencia de todos. Todo lo que el hombre tiene y es, y por encima de todo, la salvación del hombre es de principio a fin obra de Dios. Todo lo que está hecho es obra de Dios. Dios lo permite, Dios lo hace, de manera que no debemos de tener dudas. Su obra es perfecta, su obra, si Él ya lo prometió, lo va a llevar a cabo. Y nos dice acá, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Esto nos recuerda la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, cuando le dice, si tú conocieras el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías a Él que te diera agua. Es más, esta agua que yo doy salta para vida eterna. Esa agua es la misma salvación que Dios nos da. Este pasaje de Apocalipsis ciertamente nos da una esperanza para los creyentes y para aquellos que no son creyentes también. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad de arrepentirse, de entender nuestra gran necesidad de un Salvador que es Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida. En esta vida nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. No hay más. ¿Por qué? Porque viene condenación para aquellos que no. De manera que esta es una palabra fiel que se va a cumplir, de esperanza en Dios, pero también de la obra de Dios, pero también nuestro tercer punto, palabra fiel 3, a los peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y dice el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere se refiere exclusivamente a los redimidos y se enfoca a un cumplimiento futuro, una relación estrecha y verdadera de Dios con sus hijos. Nos dice el que venciere, pero ¿qué vencerá? Todo lo que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, las tentaciones. Recordemos que hemos sido llamados a ser testigos de Dios. Somos extranjeros y peregrinos para predicar lo que es la verdad del Evangelio, pero también para compartir a otros de este mensaje. Somos llamados a entender que no nos vamos a quedar en este mundo, sino que vamos a ir a la vida eterna, donde nos dijo el Señor Jesús, voy a ir a preparar moradas a ustedes. Si no les dijera que les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Un mensaje a los peregrinos: debemos de sufrir por el Evangelio. No porque nos guste el sufrimiento, sino porque es algo que está implícito en lo que nosotros creemos. Porque si nuestro maestro sufrió, también nosotros sufrimos. El siervo no es mayor que su Señor. Pero que también nos dice acá, el que venciere heredará todas las cosas. Y dice, seré su Dios. Dice, heredará las cosas, seré su Dios y será mi hijo. ¿Qué debemos de vencer? Las tentaciones. Si estamos pasando por complicaciones, por problemas, debemos de vencerlos. No por nuestras fuerzas, sino por la ayuda de Dios. Y también todos estos problemas, todos estos pesares, todas estas dificultades las vamos a vencer con la ayuda de Dios. Y aquí se presenta un contraste con aquellos que serán salvos. Se nos menciona aquellos que heredarán las cosas, los peregrinos, los que creemos en Dios, pero también con aquellos que rechazan la verdad. Nos dice el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Hey, pero yo hago cosas buenas, yo hago obras buenas.
pero puede ser alguien detractor de la ley, de la fe, puede ser alguien que no cree, puede ser alguien que hace cosas abominables, puede ser alguien homicida. Hey, yo no he matado a nadie, pero en tu corazón has matado a tantas personas. Con tus palabras has herido a tantas personas. Fornicarios, hey, yo no he fornicado. En tu corazón, aquella persona que codicia en su mente a una persona, ya ha pecado. Sea hombre, sea mujer el caso. Los hechiceros, los idólatras. Pero yo no me dedico a ninguna estatua, a ninguna figura. Hey, pero tu trabajo, alguna posesión, alguna persona puede ser tu ídolo. De manera que nosotros debemos de saber, aquellas personas que no se rinden, aquellas personas que no vencen, aquellas personas que no le entregan todo a Dios, tienen su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la separación total de Dios. En el libro de las Crónicas de Narnia, la última batalla, narra prácticamente, podemos decirlo, que es el Apocalipsis de Narnia, el libro de Apocalipsis de Narnia. Y en ese libro, Aslan, hay un establo y Aslan crea una puerta donde aquellos que son exclusivamente de Aslan, que creen en Aslan, pueden ver realmente lo que hay. Y hay un banquete servido para ellos. Y pueden pasar y pueden disfrutar de ese espacio nuevo. ¿Les suena familiar? Pero aquellas personas, aquellos animales, porque pues recordemos, es una historia para niños, hay animales antropomorfos que pues también hablan. Entonces, aquellos animales, aquellas personas que no creen en Aslan, que estaban obstinadas en sus pensares, en sus ideas, veían el establo, veían la puerta, pero para ellos nada más era heno, eran hojarascas y eran cosas sin sentido. Pero ellos tuvieron su recompensa y no entraron en la ciudad de Aslan. Algo bastante increíble cómo Dios le permitió poner este ejemplo a C.S. Lewis. Lo que nos lleva a nosotros es esto. Tenemos una palabra fiel, una palabra verdadera de esperanza en Dios, que vamos a tener una conexión perfecta con Él, de la obra de Dios que nos va a enjugar todo pesar que sentimos ahorita. Nos dice que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, pero que también todo eso ya está hecho y estamos esperando meramente el cumplimiento. Dios es el principio, Dios es el final, pero también nos dice: venzan con mi ayuda. ¿Cómo lo vamos a vencer? Con el fruto del Espíritu que se está desarrollando en nosotros, no proveyendo para los deseos de la carne, viviendo en el Espíritu, en esa conexión exclusiva con Dios, orando todos los días, siendo regenerados por el Espíritu Santo en nuestros corazones, compartiendo el Evangelio y muriendo cada día a nuestros deseos pecaminosos. De manera que esa es la enseñanza del devocional del día de hoy, deseando que pueda ser aplicada para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional.